Buenos días, mi nombre es Alberto Marchal. Soy profesor de genética en el Departamento de Biología Experimental de la Universidad de Jaén. Y a continuación en este vídeo voy a enseñaros a manejar el programa de análisis GILQuest encaminado a la obtención de datos de microsatélites procedentes de muestras de ADN forense. Espero que os guste. Usando muestras de ADN forense, en esta práctica se van a identificar los alelos que portan diferentes marcadores genéticos de tipo STR, que son repeticiones cortas en tándem o microsatélites. Los alelos o variantes para estos marcadores difieren en el número de repeticiones del microsatélite. En el ejemplo, se observa la secuencia de nucleótidos del alelo 11 para el marcador denominado TPOX, que contiene 11 repeticiones del tetranucleótido AATG. Hay que recordar que la combinación específica de alelos para un número de marcadores STR mínimo, que generalmente son al menos 10, es específica de cada individuo. Para su determinación, previamente en el laboratorio hemos realizado una amplificación simultánea de los mismos con la técnica PCR multiplex. Los resultados de la misma se han analizado mediante electroforesis capilar en un secuenciador AVI 3500. En esta imagen se observa el panel estándar de STRs de uso común en genética forense y que tienen validez legal. Los que aparecen señalados son los que hemos analizado en las prácticas de la asignatura, un total de 11 marcadores autosómicos y además también se analiza el gen amelogenina, que permite identificar la combinación de cromosomas sexuales de la muestra y por tanto el sexo de la misma. El kit comercial con el que hemos trabajado nos permite amplificar y analizar simultáneamente 11 STRs distintos en una única PCR. Esto es posible gracias a dos factores. El primero está basado en el empleo de 4 fluoróforos distintos. Para cada pareja de oligonucleótidos, uno de ellos, generalmente el forward o directo, está marcado en 5' con una molécula que emite fluorescencia. De este modo podemos discriminar los productos de PCR resultantes según el tipo de fluorescencia que emitan. En segundo lugar, para aquellos marcadores STR que tengan la misma fluorescencia, los oligonucleótidos están diseñados sobre regiones de tal modo que los productos de PCR que se originan no solapen en tamaño. En el ejemplo, para el marcador STR-A, los oligonucleótidos han sido diseñados de tal modo que los productos de PCR resultantes estén comprendidos entre 131 y 171 pares de bases, dependiendo del número de repeticiones del trinucleótido ATG. En cambio, para el STR-B, que se va a analizar con la misma fluorescencia que A, los oligonucleótidos en este caso se diseñan de manera que los productos de PCR tengan mayor tamaño que en el caso anterior. En concreto, resultarían entre 265 y 296 pares de bases dependiendo de las repeticiones del trinucleótido CAC que lleve cada alelo. Aquí podemos ver un ejemplo real del perfil o huella genética obtenida para los 11 marcadores STR analizados, además del gen amelogenina. Se trata de un individuo que es heterocigoto para todos ellos, observable por la existencia de 2 claros picos en todos los casos. Como podemos observar, se analizan 4 STRs con el fluoróforo FAM, generalmente visualizado en color azul, 3 con el fluoróforo BIC, observable en verde, otros 3 con NED, generalmente visualizados en negro o amarillo, y por último 2 marcadores más con el fluoróforo PET que se observan en color rojo.